Si logras domar ese caballo, me caso contigo. Ella se rió, pero el mudo hizo lo impensable en 1925, cuando don Ricardo gritó: si logras domar ese caballo, te casas con mi hija. Todos en el pueblo se rieron del joven mudo que se atrevió a aceptar el desafío. Lo que pasó después cambió la historia de San Miguel de los Vientos para siempre. En el pequeño pueblo de San Miguel de los Vientos, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como dedos temblorosos, vivía un joven de 19 años que el mundo conocía simplemente como Guy el Mudo. Su verdadero nombre era Mateo Hernández, pero pocos se molestaban en recordarlo. Para la gente del pueblo, él era solo el muchacho silencioso que limpiaba los establos, reparaba las cercas rotas y desaparecía entre las sombras cuando las conversaciones se volvían demasiado ruidosas para su alma quieta. Mateo había nacido sin voz, pero sus ojos oscuros como el café de montaña hablaban un lenguaje que pocos sabían descifrar. Alto y delgado, con manos curtidas por el trabajo duro y un rostro que guardaba secretos como un cofre cerrado, se movía por San Miguel de los Vientos como un fantasma benévolo. Las mujeres mayores del pueblo lo miraban con una mezcla de lástima y cariño, susurrando entre ellas que era una pena que un muchacho tan trabajador hubiera nacido incompleto. Pero había alguien que veía más allá del silencio de Mateo. Esperanza Herrera era la hija de don Ricardo Herrera, el hombre más poderoso y rico de todo el valle. Con 22 años, poseía una belleza que hacía que los hombres detuvieran sus caballos en medio del camino solo para contemplarla. Su cabello negro caía como una cascada de seda hasta su cintura, y sus ojos verdes brillaban como esmeraldas bajo el sol mexicano. Pero lo que realmente la distinguía no era su hermosura física, sino la gentileza que irradiaba como luz dorada. Mientras otras señoritas de su posición social evitaban mirar a Mateo o lo trataban como si fuera invisible, Esperanza siempre le sonreía cuando se cruzaban en la plaza del pueblo. Le hacía pequeños gestos con la mano, le ofrecía agua fresca cuando lo veía trabajando bajo el sol abrasador, y una vez, cuando él se lastimó la mano reparando una cerca, ella misma le curó la herida con delicadeza infinita. Mateo guardaba estos momentos como tesoros preciosos en su corazón silencioso. Por las noches, cuando el pueblo dormía y él yacía en su humilde catre en la habitación trasera del establo de los Mendoza, revivía cada sonrisa de Esperanza, cada gesto amable. Sabía, con la certeza dolorosa de quien conoce su lugar en el mundo, que su amor era imposible. Él era el mudo, el pobre, el invisible. Ella era la princesa de San Miguel de los Vientos, destinada a casarse con algún hacendado rico de la capital. Don Ricardo Herrera era un hombre que había construido su fortuna criando los mejores caballos del estado de Jalisco. Su rancho, La Esperanza, nombrado en honor a su única hija, se extendía por miles de hectáreas de tierra fértil. Era conocido por su temperamento ardiente, su orgullo desmedido y su desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores. Para él, los pobres existían únicamente para servir a los ricos, y la idea de que alguien de clase baja pudiera aspirar a algo más le resultaba no solo absurda, sino ofensiva. La mañana del 15 de octubre de 1925 amaneció con un viento extraño que arrastraba el aroma de aventuras lejanas y promesas peligrosas. Mateo estaba en los corrales de don Esteban Mendoza, alimentando a los caballos y limpiando los establos, cuando un murmullo creciente en la plaza le hizo levantar la cabeza. A lo lejos, podía ver a un grupo de hombres montados acercándose al pueblo, levantando una nube de polvo dorado que brillaba bajo el sol matutino. Era una caravana de comerciantes de caballos que venía del norte, de las tierras salvajes de Chihuahua. Traían consigo una docena de animales magníficos, pero había uno que destacaba sobre todos los demás como una visión surgida de las pesadillas más hermosas. Era un semental completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la luz del sol. Su crin ondeaba como banderas de guerra, y sus ojos brillaban con una ferocidad que helaba la sangre. Los hombres lo llamaban el Diablo Negro, y su reputación lo había precedido como una sombra amenazante. Mateo dejó sus herramientas y caminó lentamente hacia la plaza, manteniéndose en los bordes de la multitud que se había reunido para observar a los forasteros.
El Diablo Negro estaba atado con cadenas gruesas, no con cuerdas normales, e incluso así se alzaba sobre sus patas traseras, relinchando con una furia que hacía temblar las ventanas de las casas cercanas. «Es el caballo más hermoso que he visto en mi vida», susurró una mujer. «Y el más peligroso», añadió su marido, persignándose. Dicen que ha matado a 3 hombres que intentaron montarlo. El líder de la caravana, un hombre barbudo con cicatrices en las manos y mirada de acero, se dirigió a la multitud con voz poderosa. «Buenos días, gente de San Miguel. Vengo en busca de don Ricardo Herrera. Tengo aquí el caballo más magnífico que hayan visto sus ojos, pero también el más imposible de domar. Quien logre montarlo será el hombre más envidiado de todo México, pero quien fracase. Bueno, será mejor que haga las paces con Dios primero». Como si hubiera sido convocado por la magia, don Ricardo apareció montado en su caballo blanco favorito, seguido por varios de sus vaqueros. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. Vestía su mejor traje de charro, con botones de plata que centelleaban al sol, y su bigote perfectamente cuidado le daba un aire de autoridad incuestionable. «Yo soy Ricardo Herrera», declaró con voz que resonaba como un trueno. «He oído hablar de este animal. Dicen que es imposible de domar. Así es, don Ricardo. En 3 años, 27 hombres lo han intentado. Algunos terminaron con huesos rotos, otros simplemente huyeron del terror. Pero su belleza es tal que no he podido sacrificarlo. Tal vez en su rancho encuentre por fin a alguien digno de él». Don Ricardo desmontó de su caballo y se acercó al Diablo Negro con la confianza de quien ha domado miles de animales en su vida. Pero cuando estuvo a menos de 2 metros de distancia, el semental se alzó nuevamente, sus cascos cortando el aire peligrosamente cerca del rostro del hacendado. Por primera vez en muchos años, don Ricardo retrocedió un paso. La multitud contuvo la respiración. Ver al hombre más poderoso del pueblo retroceder ante un animal era algo que nadie esperaba presenciar. En ese momento, como una aparición dorada, Esperanza llegó a la plaza montada en su yegua blanca. Su vestido verde esmeralda ondeaba en el viento, y su cabello suelto brillaba como un halo. Al ver al Diablo Negro, sus ojos se llenaron de una admiración que Mateo conocía bien, la misma expresión que ponía cuando contemplaba las puestas de sol desde la terraza de su casa. «Padre», exclamó, desmontando con gracia. «Es magnífico. Nunca había visto un animal tan hermoso». Don Ricardo frunció el ceño. No le gustaba que su hija mostrara tanto entusiasmo por algo tan peligroso. «Es solo un animal salvaje, hija. Demasiado peligroso para civilizar». Esperanza se acercó más al Diablo Negro, y para sorpresa de todos, el animal se calmó ligeramente. Siguió nervioso, pero no mostró la agresividad que había demostrado con don Ricardo. «Miren eso», murmuró alguien en la multitud. «La señorita Esperanza tiene un don especial». Don Ricardo, sintiendo que su orgullo había sido herido por la reacción del animal, decidió hacer una declaración que cambiaría el destino de muchos. «Escuchen todos», gritó con voz que atravesó la plaza como una lanza. «Este animal representa un desafío digno de un verdadero hombre. Por tanto, hago esta promesa solemne: quien logre domar a este Diablo Negro y montarlo sin ser derribado, ese hombre será digno de la mano de mi hija Esperanza». Un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Esperanza palideció, abriendo la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Don Ricardo acababa de convertir su futuro en el premio de una competencia peligrosa. «Pero padre», comenzó a decir. «Silencio. Un hombre que pueda domar a esta bestia demostrará tener el valor y la fuerza necesarios para proteger a mi hija. Mi palabra está dada». Los hombres jóvenes del pueblo se miraron entre ellos con una mezcla de emoción y terror. La oportunidad de ganar la mano de la mujer más hermosa del valle era tentadora, pero el precio del fracaso podía ser la vida misma. Esperanza se rió, pero no era una risa de alegría. Era el sonido amargo de quien ve su destino decidido sin su consentimiento. ¿De verdad creen que alguno de ustedes puede lograr lo que 26 hombres no pudieron?
Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es imposible. Desde su lugar en los bordes de la multitud, Mateo observaba la escena con el corazón acelerado. Sus ojos se movían entre el Diablo Negro y Esperanza, y en su mente silenciosa, una idea imposible comenzó a tomar forma. Era una idea tan loca, tan desesperada, que cualquier persona cuerda la habría descartado inmediatamente. Pero Mateo había aprendido, en sus 19 años de silencio, que a veces las ideas imposibles son las únicas que valen la pena perseguir. El comerciante barbudo selló el trato con don Ricardo, vendiendo al Diablo Negro por una suma considerable. El animal fue llevado a un corral especial en el rancho La Esperanza, rodeado por vallas más altas y más fuertes que las normales. Don Ricardo anunció que la competencia se realizaría en un mes exacto, dando tiempo a los hombres valientes para prepararse. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de colores imposibles, Mateo caminó hasta las afueras del pueblo. Subió a una colina desde donde podía ver el rancho de don Ricardo a lo lejos. Allí, en el corral especial, el Diablo Negro paseaba como un rey en prisión, magnífico y solitario. Mateo cerró los ojos y sintió el viento acariciar su rostro. En su corazón silencioso, hizo una promesa que nadie podía escuchar pero que resonaría más fuerte que cualquier grito: encontraría la manera de hablar con ese animal. Encontraría la manera de llegar hasta su alma salvaje. Y tal vez, solo tal vez, el mudo y la bestia Untamed podrían encontrar juntos lo que el mundo les había negado por separado. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, testigos silenciosos de una promesa imposible hecha por un joven que había aprendido que el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Los días siguientes al anuncio de don Ricardo trajeron una agitación que San Miguel de los Vientos no había experimentado en décadas. La noticia se extendió como pólvora por todo el valle, y pronto llegaron hombres de pueblos lejanos, todos creyendo que podrían ser ellos quienes doblegar la voluntad del Diablo Negro y ganaran la mano de la hermosa Esperanza. En la cantina de doña Carmen, las conversaciones no trataban de otra cosa. Cada noche, los hombres se reunían alrededor de las mesas de madera gastada, bebiendo tequila y alardeando de sus habilidades con los caballos. Las historias se volvían más exageradas con cada copa, y las apuestas comenzaron a circular sobre quién tendría más posibilidades de éxito. Yo he domado toros bravos en Guadalajara, se jactaba Rodrigo Sánchez, un vaquero corpulento con brazos como troncos de árbol. Un caballo, sin importar cuán salvaje sea, no es más que un juego de niños para mí. Va, replicaba Antonio Vega, más delgado pero con una reputación de temerario. La fuerza bruta no sirve con los animales inteligentes. Se necesita astucia, y yo tengo más astucia en mi dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Miguel Torres, el herrero del pueblo, golpeaba la mesa con su puño calloso. Ustedes hablan mucho, pero yo he estado cerca de ese demonio negro. Sus ojos. Hay algo en sus ojos que da miedo. No es un caballo normal. Precisamente por eso valdrá la pena, sonreía Rodrigo. Imaginen la gloria. Imaginen tener a la señorita Esperanza de esposa. Don Ricardo se convertirá en nuestro suegro, y todas las riquezas del rancho La Esperanza serán nuestras. Mateo, que había entrado silenciosamente a la cantina para entregar un mensaje de don Esteban al cantinero, se quedó parado en las sombras escuchando estas conversaciones. Su corazón se contraía con cada palabra. Para estos hombres, Esperanza no era más que un premio, una posesión hermosa que ganar junto con las tierras de su padre. ¿Y qué hay del mudo?, preguntó de repente una voz burlona. Era Jacinto Morales, un joven de familia acomodada que siempre había despreciado a Mateo. He visto cómo mira a la señorita Esperanza. Tal vez él también quiera intentarlo. La cantina estalló en risas crueles. Hombres que normalmente ni siquiera notaban la presencia de Mateo ahora se voltearon para mirarlo con diversión maliciosa. El mudo, se carcajeó Rodrigo. Ni siquiera puede pedirle a un caballo que se calme. ¿Cómo va a domar al Diablo Negro? Además, añadió Antonio con una sonrisa venenosa,
¿Qué haría don Ricardo con un yerno que no puede ni decir sí, acepto en su propia boda? Las risas se volvieron aún más fuertes. Mateo sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, pero mantuvo su expresión serena. Había aprendido desde pequeño a soportar las burlas, a dejar que las palabras crueles resbalaran sobre él como agua sobre piedra. Entregó el mensaje al cantinero y salió de la cantina en silencio, pero las risas lo siguieron hasta la calle. Esa noche, incapaz de dormir, Mateo salió de su humilde habitación y caminó por las calles vacías del pueblo. Sus pasos lo llevaron, como si tuvieran voluntad propia, hacia el rancho La Esperanza. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que convertía todo en un mundo de sueños y sombras. Se acercó con cuidado al corral donde mantenían al diablo negro. A lo lejos, podía ver la silueta imponente del animal, que paseaba inquieto bajo las estrellas. No había guardias. Don Ricardo consideraba que las vallas altas eran suficiente protección contra un animal que, después de todo, estaba encadenado. Mateo se aproximó lentamente, manteniéndose en las sombras. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el caballo pudiera oírlo. Cuando estuvo a unos metros de la valla, se detuvo y simplemente observó. El diablo negro era aún más magnífico bajo la luz de la luna. Su pelaje negro absorbía la luz plateada, creando reflejos que parecían ondas de agua oscura. Sus músculos se marcaban bajo su piel cada vez que se movía, y su crin flotaba como banderas de guerra en la brisa nocturna. Pero lo que más impresionó a Mateo fueron los ojos del animal. Cuando el caballo se volteó en su dirección, sus ojos brillaron con una inteligencia que era casi humana. No era solo furia lo que veía en ellos, era dolor, era soledad, era la angustia de un espíritu libre encadenado contra su voluntad. Mateo reconoció esa mirada porque la veía cada mañana en su propio reflejo. Sin hacer ruido alguno, se sentó en el suelo del otro lado de la valla y simplemente permaneció allí. No intentó acercarse más, no hizo gestos bruscos, no trató de llamar la atención del animal. Solo existió en el mismo espacio, compartiendo el silencio de la noche. El diablo negro, después de varios minutos de observarlo con cautela, pareció relajarse ligeramente. Siguió caminando, pero sus movimientos se volvieron menos agitados. Ocasionalmente miraba hacia donde estaba Mateo, pero ya no con agresividad, sino con curiosidad. Mateo permaneció allí durante 2 horas, sin moverse apenas, respirando al mismo ritmo que el viento nocturno. Cuando finalmente se levantó para regresar, lo hizo con movimientos tan lentos y suaves que parecían parte de la naturaleza misma. El diablo negro lo observó alejarse, y por primera vez desde su captura, el animal dejó de caminar nerviosamente y se quedó quieto, mirando hacia el punto donde había desaparecido la figura silenciosa. Al día siguiente, el pueblo despertó con noticias emocionantes. 3 hombres más habían llegado de ciudades distantes para intentar domar al famoso caballo. Uno era un domador profesional de la capital, otro un exmilitar que presumía haber montado caballos de guerra, y el tercero un joven rico de familia aristócrata que veía en el desafío una oportunidad de demostrar su valor. Don Ricardo organizó una reunión en la plaza para establecer las reglas oficiales del concurso. Esperanza estaba presente, sentada en una silla de madera tallada, con un vestido azul que hacía que sus ojos verdes brillaran como joyas. Su expresión era serena, pero Mateo, que la conocía mejor que nadie aunque fuera desde la distancia, podía ver la tristeza oculta en su mirada. «Ciudadanos de San Miguel de los Vientos», proclamó don Ricardo con su voz autoritaria. «En exactamente 23 días, realizaremos la competencia que decidirá quién será digno de la mano de mi hija. Las reglas son simples, cada hombre tendrá una oportunidad de montar al diablo negro. Debe permanecer sobre él durante al menos 5 minutos sin ser derribado. El primer hombre que lo logre ganará el derecho de casarse con Esperanza». Murmuros de emoción y nerviosismo recorrieron la multitud. Varios hombres se adelantaron para inscribir sus nombres oficialmente en la competencia. ¿Hay alguien más que desee participar?, preguntó don Ricardo, paseando su mirada por la multitud.
Un silencio tenso se extendió por la plaza. Los hombres que se habían inscrito se miraban entre ellos, evaluando a su competencia. Entonces, desde las sombras al borde de la plaza, Mateo dio un paso adelante. El efecto fue inmediato y explosivo. Primero hubo un momento de silencio atónito, como si nadie pudiera creer lo que estaba viendo. Luego estallaron las risas, más fuertes y crueles que las de la cantina. «El mudo quiere participar», gritó alguien entre carcajadas. «Esto es una broma», añadió otro. «Ni siquiera puede gritar pidiendo ayuda cuando el caballo lo aplaste». Don Ricardo frunció el ceño con disgusto. La sola idea de que un sirviente pobre y defectuoso como Mateo pudiera aspirar a la mano de su hija era no solo absurda, sino insultante. «Muchacho», dijo con voz fría como el hielo, «esto no es un juego. Es una competencia para hombres de verdad, no para...». Hizo una pausa despectiva, impedidos. Pero Esperanza, que había permanecido en silencio, se levantó súbitamente de su silla. Sus mejillas estaban sonrojadas de indignación. «Padre», exclamó con una voz que resonó por toda la plaza. «Si las reglas dicen que cualquier hombre puede participar, entonces cualquier hombre puede participar. No dijiste nada sobre condiciones especiales». Don Ricardo la miró con sorpresa. Su hija rara vez lo contradecía en público, y nunca había defendido a alguien de clase social inferior. «Esperanza, no seas ridícula. Este muchacho no puede ni... ¿Acaso no es un hombre?», lo interrumpió ella, con una fiereza que pocos habían visto antes. ¿Acaso su valor se mide únicamente por su capacidad de hablar? La multitud había enmudecido. Ver a la gentil Esperanza defendiendo al mudo era algo que nadie esperaba presenciar. Mateo la miraba con una mezcla de gratitud y amor tan profunda que sintió que su corazón podría explotar. En todos sus años de burlas y desprecio, nadie había hablado por él. Nadie había defendido su derecho a ser tratado como un igual. Don Ricardo, sintiéndose acorralado por su propia hija y consciente de que toda la plaza lo observaba, apretó los dientes. «Muy bien», dijo finalmente, con una voz que prometía consecuencias. Si Mateo desea participar, que participe. Pero las reglas son las mismas para todos. 5 minutos sobre el diablo negro, o fracaso total». Se volteó hacia Mateo con una sonrisa cruel. «Por supuesto, muchacho, cuando ese animal te arroje al suelo y te rompa todos los huesos, no podrás ni gritar pidiendo ayuda médica». Nuevas risas cruel recorrieron la multitud, pero Mateo no las escuchó. Sus ojos estaban fijos en Esperanza, que lo miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. Había respeto en esa mirada, tal vez incluso admiración, pero también preocupación. Él asintió solemnemente hacia don Ricardo, aceptando las condiciones. Luego, con una reverencia profunda hacia Esperanza que hizo que ella se sonrojara, se alejó de la plaza. Las siguientes horas fueron un tormento de burlas y comentarios sarcásticos. Por todo el pueblo, la gente hablaba de la locura del mudo que creía poder domar al diablo negro. Las apuestas comenzaron a circular, pero todas eran sobre si Mateo saldría vivo del intento, no sobre si tendría éxito. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, Mateo regresó al corral donde mantenían al diablo negro. Esta vez llegó con un pequeño bolso que contenía algunas zanahorias y manzanas que había conseguido trabajando extra en las cocinas del pueblo. Se sentó en el mismo lugar de la noche anterior y sacó una manzana. La cortó lentamente con su navaja, dejando que el aroma dulce se extendiera por el aire. El diablo negro, que había estado caminando nerviosamente, se detuvo y olfateó el aire. Mateo colocó un pedazo de manzana en el suelo, del lado de la valla donde él estaba, y luego se alejó varios metros. El caballo lo observó con cautela, luego miró la fruta, luego volvió a mirarlo a él. Después de varios minutos, el animal se acercó lentamente a la valla. Estiró su cuello hacia el pedazo de manzana, pero no podía alcanzarlo a través de los barrotes. Mateo, moviéndose con la lentitud de las nubes,
se acercó nuevamente. Tomó el pedazo de manzana y, con cuidado extremo, lo pasó a través de la valla hasta que quedó al alcance del hocico del caballo. El Diablo Negro lo miró durante un largo momento. En sus ojos oscuros, Mateo podía ver el conflicto, el deseo de la dulce fruta luchando contra años de desconfianza hacia los humanos. Finalmente, el animal tomó la manzana con delicadeza sorprendente. Masticó lentamente, sin apartar los ojos de Mateo. Fue el primer acto de confianza mutua entre el mudo y la bestia. Mateo permaneció allí hasta que las estrellas aparecieron en el cielo, repitiendo el proceso varias veces más. Cada vez que ofrecía fruta, el Diablo Negro tardaba menos en aceptarla. Y cada vez, el caballo parecía estar un poco menos tenso, un poco menos asustado. Cuando finalmente Mateo se levantó para irse, el Diablo Negro caminó junto a él del otro lado de la valla, siguiendo su movimiento hasta donde la cerca se lo permitía. Al alejarse, Mateo sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No la esperanza de ganar la competencia o la mano de esperanza, sino algo más profundo y más puro. La esperanza de una conexión real con otro ser vivo que, como él, había sido juzgado y rechazado por el mundo. En su habitación esa noche, mientras escuchaba las risas distantes de los hombres en la cantina que seguían burlándose de él, Mateo cerró los ojos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tenía 21 días más. 21 días para lograr algo que 27 hombres no habían podido hacer. 21 días para demostrar que a veces, los corazones silenciosos entienden lenguajes que las voces más fuertes nunca podrán aprender. Los días siguientes establecieron una rutina que se volvió tan sagrada para Mateo como la misa dominical lo era para las mujeres devotas del pueblo. Cada amanecer, antes de que el sol pintara las montañas de oro, se levantaba silenciosamente de su catre y caminaba hacia el rancho La Esperanza. Llevaba consigo frutas frescas, zanahorias tiernas, y algo que no podía verse pero que pesaba más que cualquier regalo tangible: paciencia infinita. El Diablo Negro había comenzado a esperarlo. Cuando Mateo aparecía entre las sombras del amanecer, el caballo ya no paseaba nerviosamente por el corral. En cambio, se dirigía hacia el lado de la valla más cercano al lugar donde el joven solía sentarse, como si hubiera memorizado la geografía de aquellos encuentros matutinos. La tercera mañana marcó un momento decisivo. Cuando Mateo extendió un pedazo de zanahoria a través de los barrotes, el Diablo Negro no solo la tomó, sino que permitió que los dedos del joven rozaran brevemente su hocico aterciopelado. El contacto duró apenas un segundo, pero para Mateo fue como tocar un rayo domesticado. El caballo tenía la piel más suave que había imaginado, y sintió el aliento cálido del animal sobre su mano. En ese momento, algo pasó entre ellos que trasciende las palabras: un reconocimiento mutuo de dos seres que habían sido marcados por el mundo como diferentes, como imposibles de entender. Pero no todos en San Miguel de los Vientos permanecían ajenos a estos encuentros matutinos. Esperanza había desarrollado el hábito de levantarse temprano para caminar por los jardines de la hacienda. Le ayudaba a aclarar sus pensamientos antes de enfrentar otro día de pretendientes que llegaban a cortejarla, todos motivados más por la promesa de riqueza que por cualquier interés genuino en ella como persona. Una mañana, mientras paseaba entre los rosales que su madre había plantado años atrás, escuchó algo inusual: el silencio. En lugar de los relinchos furiosos y el golpear de cascos contra madera que normalmente provenían del corral especial, había una calma extraña. Curiosa, se acercó cautelosamente hacia donde mantenían al Diablo Negro. Lo que vio la dejó sin aliento. Mateo estaba sentado junto a la valla, con una mano extendida a través de los barrotes. El Diablo Negro, el animal que había aterrorizado a los hombres más valientes del estado, tenía su gran cabeza apoyada gentilmente contra la palma del joven mudo. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera experimentando paz por primera vez en años. Esperanza contuvo la respiración, temiendo que cualquier sonido rompiera el hechizo mágico que estaba presenciando. Nunca había visto al caballo tan tranquilo, tan humano en su serenidad.
y nunca había visto a Mateo tan radiante. Su rostro, normalmente marcado por una tristeza silenciosa, brillaba con una alegría pura. Se quedó observando durante varios minutos, hasta que Mateo retiró suavemente su mano y se levantó para irse. Solo entonces se dio cuenta de que había estado llorando sin saberlo. Lágrimas de asombro rodaban por sus mejillas mientras veía al joven alejarse con pasos silenciosos. El Diablo Negro siguió su movimiento hasta el límite de la valla, relinchando suavemente por primera vez desde su llegada al pueblo. No era el grito furioso de guerra que todos conocían, sino algo completamente diferente, un sonido de pérdida, de soledad, como si se despidiera de un amigo querido. Esperanza regresó a la casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no podía responder. ¿Cómo era posible que Mateo hubiera logrado en pocos días lo que los domadores profesionales consideraban imposible? ¿Y por qué sentía una emoción tan extraña al verlos juntos? Mientras tanto, en el pueblo, los preparativos para la gran competencia continuaban con intensidad creciente. Los hombres inscritos entrenaban diariamente, practicando con los caballos más difíciles que podían encontrar. Rodrigo Sánchez había traído un toro joven para practicar su equilibrio. Antonio Vega trabajaba en fortalecer sus músculos cargando sacos de grano. Miguel Torres forjaba herraduras especiales con púas para tener mejor agarre. En la cantina de Doña Carmen, las conversaciones se habían vuelto más serias y menos fanfarronas. La realidad del desafío comenzaba a asentarse en las mentes de los participantes. He estado observando a ese demonio, confesó el domador profesional de la capital, un hombre curtido llamado Evaristo Montes. No es como cualquier caballo que haya visto. Hay algo en sus ojos. Es como si entendiera todo lo que pasa a su alrededor. Por eso mismo será más satisfactorio domarlo, respondió Fernando Castillo, el ex militar. Los enemigos más inteligentes son los que dan las victorias más dulces. ¿Han notado que ya no hace tanto ruido por las mañanas?, preguntó Miguel Torres, frunciendo el ceño. Antes despertaba a medio pueblo con sus relinchos. Ahora a veces hay horas de silencio completo. Tal vez se está resignando a su destino, sugirió Antonio. Los animales salvajes a veces se deprimen cuando entienden que no pueden escapar. Pero Jacinto Morales, que había desarrollado una obsesión enfermiza con humillar a Mateo, tenía una teoría diferente. He visto al mudo rondando por allá temprano en las mañanas. Apuesto a que está haciendo algún tipo de truco sucio. Los de su clase siempre recurren al engaño cuando no pueden competir con hombres de verdad. Esta acusación encendió la curiosidad maliciosa del grupo. Decidieron que al día siguiente algunos de ellos se levantarían temprano para espiar las actividades matutinas de Mateo. El amanecer del séptimo día trajo consigo una delegación no deseada. Rodrigo, Antonio, Jacinto y 2 hombres más se ocultaron entre los arbustos cerca del corral especial, esperando sorprender a Mateo en algún acto de sabotaje. Lo que vieron los dejó completamente desconcertados. Mateo llegó como siempre, moviéndose con la gracia silenciosa de una sombra. Pero esta vez, en lugar de sentarse del lado externo de la valla, hizo algo que heló la sangre de los observadores, abrió la puerta del corral y entró. «Está loco», susurró Rodrigo, agarrando el brazo de Antonio. «Ese animal lo va a matar». Pero el Diablo Negro no atacó. En lugar de eso, se acercó lentamente a Mateo, quien permanecía completamente inmóvil en el centro del corral. El caballo estiró su cuello y olisqueó suavemente el rostro del joven, como si estuviera reconociendo a un viejo amigo. Mateo levantó lentamente una mano y acarició el cuello del animal. El Diablo Negro cerró los ojos y se inclinó hacia el toque, claramente disfrutando de la caricia. «Esto no puede ser real», murmuró Antonio, frotándose los ojos. «¿Estamos soñando?». Durante la siguiente hora, los hombres ocultos observaron una danza silenciosa entre el muchacho mudo y la bestia salvaje. Mateo caminaba lentamente alrededor del corral, y el caballo lo seguía como un perro fiel. De vez en cuando, el joven se detenía y el animal apoyaba su frente contra el pecho de él, en un gesto de confianza absoluta.
Hacia el final de la sesión, Mateo hizo algo que dejó a los espías boquiabiertos, se acercó al lado izquierdo del caballo y, con movimientos extremadamente lentos, levantó una mano hacia el lomo del animal. El diablo negro se tensó ligeramente, pero no se alejó. Mateo mantuvo su mano suspendida en el aire durante varios minutos, esperando. Finalmente, tan gentilmente como una pluma cayendo, apoyó su palma sobre el lomo del caballo. El animal tembló, pero permaneció quieto. Durante unos momentos que parecieron eternos, muchacho y bestia permanecieron conectados en perfecta armonía. Cuando Mateo finalmente retiró su mano y salió del corral, los hombres escondidos se quedaron en silencio total durante varios minutos. ¿Qué acabamos de ver?, preguntó finalmente uno de ellos. Brujería, murmuró Jacinto, con la voz quebrada por el miedo. Tiene que ser brujería. No hay otra explicación. Pero Rodrigo, el más experimentado con caballos entre todos ellos, negó con la cabeza lentamente. No es brujería. Es algo más extraño que eso. Ese muchacho está hablando con el animal. Pero no con palabras. ¿Cómo puede ser eso posible?, preguntó Antonio. Es mudo. No puede comunicarse con nadie. Tal vez, respondió Rodrigo con voz pensativa. Tal vez por eso mismo puede comunicarse con el caballo. Los animales no entienden palabras de todas maneras. Entienden otras cosas. Regresaron al pueblo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos perturbadores. La broma que había comenzado como una forma de humillar al mudo loco, se había convertido en algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre caballos, sobre comunicación, sobre lo que era posible. Esa tarde, Jacinto no pudo contenerse más. En la cantina, con voz temblorosa, contó a todos lo que habían presenciado. Pero en lugar de admiración o respeto, su relato despertó miedo y sospecha. Es cosa del demonio, declaró Padre Francisco, el anciano sacerdote del pueblo. Los mudos a veces desarrollan habilidades antinaturales. Debemos tener cuidado, o tal vez, sugirió doña Carmen con sabiduría popular, tal vez el muchacho simplemente tiene un don especial. Mi abuela siempre decía que los que no pueden hablar con los humanos a veces aprenden a hablar con otras criaturas. Don especial o no, exclamó Fernando Castillo, golpeando la mesa. No permitiré que un defectuoso me quite la oportunidad de ganar a la señorita Esperanza. Cálmense todos, intervino Evaristo Montes. Una cosa es calmar a un animal, y otra completamente diferente es montarlo. Yo he visto caballos que son mansos como corderos hasta el momento en que alguien trata de subírseles encima. Entonces se convierten en demonios. Pero incluso mientras hablaba, una semilla de duda había germinado en su mente profesional. En 30 años domando caballos, nunca había visto nada como lo que acababa de describir Jacinto. Esa noche, Esperanza no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de la mañana, Mateo y el diablo negro en perfecta armonía, se repetían en su mente como una canción hermosa que no podía dejar de tararear. Se levantó de su cama y caminó hasta la ventana que daba hacia el corral especial. Bajo la luz de la luna, podía ver la silueta del caballo moviéndose tranquilamente. Ya no paseaba con la agitación desesperada de los primeros días. Ahora sus movimientos parecían casi esperanzados. ¿Estaba esperando a Mateo? La idea la hizo sonreír en la oscuridad de su habitación. Luego, la sonrisa se desvaneció cuando recordó lo que significaría si Mateo lograra realmente domar al animal. Su padre tendría que cumplir su promesa, sin importar lo mucho que odiara la idea de tener a un mudo como yerno. ¿Pero acaso ella misma odiaría esa idea? La pregunta la sorprendió. Durante días había estado tan concentrada en la injusticia de ser utilizada como premio en una competencia masculina que no se había permitido considerar a los competidores como individuos reales. Rodrigo era fuerte pero arrogante. Antonio era astuto pero cruel. Fernando era respetable pero frío.
Evaristo era competente pero trataba a las mujeres como posesiones. Y luego estaba Mateo. Mateo, quien nunca la había mirado con lujuria o codicia. Mateo, quien trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse nunca. Mateo, quien había mostrado más gentileza hacia un animal salvaje en una semana que la mayoría de los hombres mostraban hacia las personas en toda su vida. Mateo, quien la miraba como si fuera lo más hermoso del mundo, pero quien nunca había hecho nada que la incomodara o la hiciera sentir como un objeto. Por primera vez desde el anuncio de su padre, Esperanza se permitió imaginar cómo sería estar casada con alguien que la entendiera sin necesidad de palabras, alguien cuya gentileza fuera genuina en lugar de calculada. La idea no le desagradaba tanto como debería haberlo hecho. En su humilde habitación, Mateo también estaba despierto, pero sus pensamientos no estaban centrados en Esperanza, sino en su nuevo amigo de cuatro patas. Podía sentir el progreso que estaban haciendo juntos, pero también sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Tocar al Diablo Negro era una cosa. Montarlo sería completamente diferente. Cerró los ojos y visualizó el momento, él sobre el lomo del caballo, moviéndose como una sola entidad bajo el cielo azul de Jalisco. No sería fácil, pero por primera vez en su vida, Mateo creyó que algo imposible podría ser posible. Faltaban 14 días para la competencia, y el mudo y la bestia estaban listos para comenzar la siguiente fase de su danza silenciosa hacia lo imposible. La noticia de lo que habían presenciado Rodrigo y los otros se extendió por San Miguel de los Vientos como aceite derramado sobre llamas. Para el mediodía, todo el pueblo conocía la historia del mudo que había logrado lo imposible, tocar al Diablo Negro sin ser atacado. Las reacciones fueron tan variadas como las personas que las expresaban. Las mujeres mayores se persignaban y murmuraban oraciones, convencidas de que habían sido testigos de algún tipo de milagro o maldición. Los hombres jóvenes del pueblo miraban a Mateo con una mezcla nueva de respeto y envidia. Los niños lo seguían a distancia, fascinados por la idea de que alguien de su propio pueblo pudiera tener poderes mágicos. Pero fue don Ricardo quien tuvo la reacción más violenta. Cuando Jacinto Morales llegó al rancho La Esperanza para contarle personalmente lo que había visto, encontró al patrón revisando las cuentas de la cosecha en su estudio. Las palabras del joven cayeron sobre don Ricardo como piedras arrojadas contra vidrio. ¿Me estás diciendo que ese defectuoso ha estado entrando a mi propiedad, a mis corrales, sin mi permiso? La voz de don Ricardo era peligrosamente baja, el tipo de calma que precede a las tormentas más destructivas. Sí, don Ricardo. Lo vimos con nuestros propios ojos. El caballo. El caballo actuaba como si fueran viejos amigos. Era antinatural. Don Ricardo se levantó lentamente de su escritorio, y Jacinto pudo ver las venas hinchándose en su frente. El hacendado caminó hacia la ventana que daba al corral especial, donde el Diablo Negro pastaba tranquilamente bajo el sol de la tarde. 30 años, murmuró. 30 años he dedicado a criar y domar los mejores caballos del estado. He trabajado con los domadores más reconocidos de México. Y ahora me dices que un mudo, un sirviente insignificante, ha logrado en días lo que los profesionales no pudieron hacer en años. Se volteó hacia Jacinto, y el joven retrocedió instintivamente al ver la furia ardiendo en los ojos del patrón. Esto no puede permitirse. No permitiré que la reputación de mi familia, el honor de mi apellido, sea manchado por las brujerías de un defectuoso. ¿Qué va a hacer, don Ricardo? Voy a asegurarme de que ese muchacho entienda cuál es su lugar en este mundo. ¿Y si no entiende? Bueno, existen maneras de hacer que los pobres desaparezcan sin dejar rastro. Esa misma tarde, mientras Mateo realizaba sus tareas habituales en el establo de los Mendoza, fue interceptado por dos de los vaqueros más grandes y rudos de don Ricardo, Tomás el Toro García y Sebastián Gumanos de Hierro López. Ambos hombres eran conocidos por su lealtad ciega al patrón y su disposición a usar la violencia cuando las palabras no bastaban. El patrón quiere verte, mudo, gruñó Tomás, escupiendo al suelo. Ahora mismo.
Mateo lo siguió sin resistencia, aunque su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que no se dirigían hacia la casa principal, sino hacia un galpón abandonado en los límites del rancho. Era un lugar donde los gritos no serían escuchados. Don Ricardo los esperaba dentro, paseando como un jaguar enjaulado. Cuando Mateo entró, seguido por los dos vaqueros, el hacendado se volteó hacia él con una sonrisa que no tenía nada de humor. Así que el famoso domador de caballos honra mi humilde galpón con su presencia, dijo con sarcasmo venenoso. Dime, muchacho, ¿qué se siente ser el centro de atención de todo el pueblo? Mateo permaneció en silencio, como siempre, pero mantuvo la mirada fija en los ojos de don Ricardo. No había desafío en su postura, pero tampoco había sumisión total. Te hice una pregunta, rugió don Ricardo súbitamente. ¿Acaso tu mudez se extiende también a tus oídos? Cuando Mateo siguió sin responder, don Ricardo hizo una seña a Tomás. El vaquero se acercó y golpeó a Mateo en el estómago con la fuerza de un martillo. El joven se dobló hacia adelante, luchando por respirar, pero no emitió sonido alguno. Mejor, sonrió don Ricardo cruelmente. Ahora que tengo tu atención, vamos a aclarar algunas cosas. Primero, no vuelvas a poner un pie en mi propiedad sin permiso. Segundo, aléjate de mi caballo. Tercero, retírate de esa ridícula competencia antes de que te lastimes. Permanentemente. Mateo se enderezó lentamente, aún jadeando, pero negó con la cabeza. La sonrisa de don Ricardo se desvaneció completamente. ¿Me estás desafiando, muchacho? ¿Un sirviente miserable como tú se atreve a desafiar a don Ricardo Herrera? Hizo otra seña, y esta vez ambos vaqueros se acercaron. Los siguientes minutos fueron una lluvia de golpes dirigidos cuidadosamente para causar dolor sin dejar marcas visibles. Mateo cayó al suelo, se levantó, y volvió a caer. Pero cada vez que los vaqueros se detuvían esperando una señal de rendición, él simplemente se incorporaba y los miraba con la misma determinación silenciosa. «Basta», gritó finalmente don Ricardo, frustrado por la resistencia del joven. Es como tratar de romper una piedra con las manos desnudas. Se acercó a Mateo, quien yacía en el suelo con sangre goteando de su labio partido, y se agachó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Si continúas con esta locura, no serás tú el único que sufra las consecuencias. Los Mendoza, que te han dado trabajo y techo, podrían encontrarse súbitamente sin tierras que arrendar. Doña Carmen, que te ha dado comida gratis tantas veces, podría descubrir que los suministros para su cantina se vuelven misteriosamente caros. Y mi propia hija. Bueno, las señoritas que desobedecen a sus padres a veces terminan en conventos muy lejanos. Por primera vez, Mateo reaccionó. Sus ojos se llenaron de una furia silenciosa que hizo que don Ricardo retrocediera instintivamente. Ah, ¿así que sí entiendes? Bien. Tienes 24 horas para anunciar públicamente que te retiras de la competencia. De lo contrario, comenzarás a ver cómo sufren las personas que han sido amables contigo. Los vaqueros siguieron a don Ricardo fuera del galpón, dejando a Mateo solo con su dolor y su dilema imposible. Esa noche, Mateo no visitó al Diablo Negro. En lugar de eso, se sentó en su pequeña habitación, limpiando sus heridas y reflexionando sobre las palabras de don Ricardo. El hacendado había encontrado su punto débil, su amor por las pocas personas que habían mostrado bondad hacia él. ¿Podría arriesgar la seguridad de doña Carmen, que le había dado comida cuando tenía hambre? ¿Podría poner en peligro el sustento de la familia Mendoza, que le había ofrecido trabajo cuando nadie más lo haría? ¿Y qué hay de Esperanza, que había defendido su derecho a participar en la competencia? Mientras luchaba con estos pensamientos, una pequeña piedra golpeó su ventana. Luego otra. Mateo se acercó cautelosamente y miró hacia afuera. Esperanza estaba parada en el patio trasero, envuelta en un rebozo negro para ocultar su identidad. Cuando vio su rostro en la ventana, le hizo señas para que saliera. Con el corazón latiendo aceleradamente,
Mateo salió al encuentro de la joven. Era la primera vez que ella lo buscaba activamente, la primera vez que habían estado completamente solos. Bajo la luz de las estrellas, Esperanza pudo ver los moretones en su rostro y las marcas de golpes en sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación. «Fue mi padre, ¿verdad?», susurró. «Él hizo esto». Mateo asintió lentamente. No tenía sentido negar lo obvio. «Lo siento tanto». Su voz se quebró. «Esto es culpa mía. Si no te hubiera defendido en la plaza, si no hubiera». Mateo alzó una mano gentilmente, deteniéndola. Con gestos lentos y expresivos, trató de comunicarle que no lamentaba lo que había pasado, que su defensa había significado el mundo para él. Esperanza observó sus gestos, tratando de entender. Había algo hermoso en la forma en que Mateo se comunicaba sin palabras, algo puro y honesto que contrastaba dramáticamente con la grandilocuencia hueca de sus otros pretendientes. «¿Vas a retirarte de la competencia?», preguntó finalmente. Mateo la miró durante un largo momento. En sus ojos, ella pudo ver la batalla interna que libraba. Luego, con una determinación que la sorprendió, él negó con la cabeza. «¿Pero cómo?». «Mi padre puede hacer realidad sus amenazas. Puede lastimar a las personas que te han ayudado». Mateo sonrió por primera vez desde la golpiza. No era una sonrisa de felicidad, sino de resolución. Con gestos, le indicó que encontraría una manera. Que algunas cosas valían cualquier riesgo. ¿Incluida yo?, preguntó Esperanza suavemente. ¿Valgo yo cualquier riesgo? La pregunta flotó en el aire nocturno como perfume de jazmín. Mateo la miró con una intensidad que la hizo temblar, no de miedo, sino de algo que no había sentido antes con ningún hombre. Lentamente, él asintió. Sin palabras, había confesado su amor. Yo no sé lo que siento, admitió Esperanza. Todo este tiempo he pensado en el matrimonio como una prisión, como algo que mi padre decidía por mí. Pero cuando te vi con el caballo, cuando vi cómo te comunicabas con él sin necesidad de palabras. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Creo que hay más formas de comunicarse de las que la gente entiende. Y creo que tú entiendes cosas que otros hombres nunca podrían entender. Se acercó un paso más, hasta que pudo oler el aroma a heno y tierra limpia que siempre lo rodeaba. Si realmente logras montar al Diablo Negro, si realmente ganas la competencia, ¿qué pasará después? ¿Cómo será estar casada con alguien que no puede hablarme? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder con gestos. Indicó su corazón, luego el de ella. Señaló sus ojos, luego los de ella. Con movimientos de sus manos, sugirió que hay más formas de hablar que solo con la voz. Esperanza observó cada gesto, y gradualmente una sonrisa apareció en su rostro. Creo que entiendo. Las palabras pueden mentir, pero los ojos y el corazón no. Se quedaron allí durante varios minutos más, comunicándose en el lenguaje silencioso que Mateo había perfeccionado. Cuando finalmente ella se despidió y regresó a la casa, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Al día siguiente, Mateo despertó antes del amanecer con un propósito renovado. Don Ricardo podría amenazar y golpear, pero no podría romper el vínculo que había forjado con el Diablo Negro. Y ahora, por primera vez, tenía una razón aún más poderosa para ganar. Esperanza había comenzado a verlo no como el pobre mudo, sino como un hombre capaz de amor y comprensión profundos. Cuando llegó al corral, encontró algo que lo llenó de alegría y terror a partes iguales. Alguien había reforzado las cerraduras y añadido cadenas nuevas. Claramente, don Ricardo había ordenado medidas adicionales para mantener a Mateo alejado de su caballo. Pero había subestimado la determinación de un hombre enamorado. Mateo había aprendido a abrir cerraduras trabajando en los establos durante años. Con paciencia y habilidad, logró burlar las nuevas medidas de seguridad. Cuando finalmente entró al corral, el Diablo Negro relinchó suavemente, como si hubiera estado esperándolo toda la noche. «Hola, amigo»,
susurró Mateo en su mente, acariciando el cuello del animal. Hoy vamos a intentar algo nuevo. Durante la siguiente hora, realizó los mismos rituales de confianza que habían establecido. Pero esta vez, cuando apoyó su mano sobre el lomo del caballo, no la retiró. En cambio, añadió más peso gradualmente, hasta que todo su brazo descansaba sobre el animal. El diablo negro se tensó, pero no se movió. Alentado por esta respuesta, Mateo comenzó a añadir más peso, apoyándose cada vez más sobre el lomo del caballo. El animal temblaba ligeramente, pero parecía entender que esto era parte de su danza silenciosa hacia la confianza mutua. Finalmente, en un momento de valor que lo sorprendió incluso a él mismo, Mateo se impulsó hacia arriba y se encontró sentado sobre el lomo del diablo negro. Por un momento que pareció una eternidad, hombre y caballo permanecieron completamente inmóviles. Mateo podía sentir el poder enorme del animal debajo de él, la fuerza que podría lanzarlo por los aires en cualquier segundo. Pero también podía sentir algo más, confianza. El diablo negro giró su gran cabeza para mirarlo, y en sus ojos oscuros, Mateo vio no furia o miedo, sino algo que se parecía sospechosamente a orgullo. Habían logrado lo imposible juntos. Mateo permaneció sobre el lomo del caballo durante apenas unos minutos antes de desmontarse con la misma lentitud con que había subido. Sabía que era demasiado temprano para más, que la confianza se construye en capas como las piedras de una pared. Pero mientras salía del corral, con el corazón cantando de alegría, supo que había cruzado la línea más importante. El diablo negro ya no era una bestia salvaje que necesitaba domar. Era su compañero, su hermano de alma en un mundo que había juzgado mal a ambos. Faltaban 9 días para la competencia, y por primera vez desde que había comenzado todo, Mateo creyó verdaderamente que podía ganar. Lo que no sabía era que alguien más había sido testigo de su triunfo matutino. Desde la ventana de su habitación, don Ricardo había observado todo con una mezcla de incredulidad y furia que lo consumía como ácido. El juego había cambiado. Ya no se trataba simplemente de proteger su orgullo o su reputación. Ahora se trataba de guerra. Don Ricardo Herrera no había llegado a ser el hombre más poderoso del valle aceptando derrotas. A lo largo de su vida había aplastado competidores comerciales, había comprado funcionarios gubernamentales, y había destruido a cualquiera que osara desafiarlo. El hecho de que su oponente actual fuera un joven mudo no lo hacía menos peligroso, de hecho, lo hacía más impredecible. La mañana después de presenciar el triunfo imposible de Mateo, don Ricardo convocó una reunión secreta en su estudio. Los invitados no fueron elegidos por casualidad. Capitán Aurelio Vázquez, el jefe de la pequeña guarnición militar del pueblo, Padre Francisco, cuya influencia moral sobre la comunidad era considerable, y Dr. Eliseo Moreno, el único médico del área y hombre conocido por su codicia. Caballeros, comenzó don Ricardo, sirviendo el mejor tequila de su reserva personal, nos enfrentamos a una situación que amenaza el orden natural de nuestra comunidad. Un muchacho defectuoso ha sido contaminado por fuerzas que no comprendo completamente. El padre Francisco, un hombre anciano con manos temblorosas y mente aún más frágil, se persignó inmediatamente. ¿Se refiere a brujería, don Ricardo? Porque si es así, la Santa Iglesia tiene métodos para... No hablemos de brujería todavía, interrumpió don Ricardo. Pero si hablemos de lo que es mejor para San Miguel de los Vientos. Este pueblo ha prosperado bajo un orden establecido por generaciones. Los ricos guían, los pobres siguen. Los capacitados lideran, los defectuosos sirven. Si permitimos que un mudo se case con mi hija, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que cualquier sirviente puede aspirar a ser patrón? El capitán Vázquez, un hombre práctico más interesado en mantener su posición cómoda que en cuestiones morales, asintió pensativamente. Entiendo su preocupación, don Ricardo. Pero el muchacho no ha roto ninguna ley. No podemos arrestarlo simplemente por tener éxito con el caballo. No podemos, sonrió don Ricardo fríamente. Doctor Moreno, usted ha estudiado medicina.
Dígame, ¿es normal que una persona muda desarrolle súbitamente habilidades extraordinarias con los animales? El doctor Moreno, un hombre delgado con una barba cuidadosamente arreglada y ojos calculadores, captó inmediatamente la dirección de la conversación. Bueno, don Ricardo, desde un punto de vista médico, las discapacidades severas como la mudez a menudo están acompañadas por desequilibrios mentales. No sería imposible que el muchacho hubiera desarrollado una forma de demencia que lo haga creer que puede comunicarse con los animales, y una persona en ese estado mental sería ¿competente para participar en una competencia pública?, preguntó don Ricardo, sus ojos brillando. Absolutamente no. Sería peligroso para él y para los espectadores. Como médico responsable, tendría que recomendar su internamiento en una institución apropiada. Para su propia protección, por supuesto. El padre Francisco se inclinó hacia adelante, su rostro arrugado mostrando preocupación genuina mezclada con fanatismo religioso. He escuchado los rumores, don Ricardo. Dicen que el muchacho entra en trances, que sus ojos se ponen vidriosos cuando está cerca del animal. Eso suena a posesión demoníaca. Como representante de Dios en esta comunidad, sería mi deber intervenir. Excelente, murmuró don Ricardo. Entonces estamos de acuerdo. El muchacho representa un peligro para sí mismo y para la comunidad. La pregunta es, ¿cuándo actuamos? ¿Por qué no ahora mismo?, preguntó el capitán Vázquez. Podría arrestarlo esta tarde por perturbación del orden público. No, respondió don Ricardo después de un momento de reflexión. Eso sería demasiado obvio. El pueblo ya está hablando de él como si fuera algún tipo de héroe. Si lo arrestamos sin una causa clara, podríamos crear un mártir. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el corral donde el diablo negro pastaba tranquilamente. Es mejor dejar que participe en la competencia. Cuando fracase públicamente, cuando ese caballo lo arroje y lo pisotee frente a todos, nadie cuestionará nuestras acciones posteriores. Diremos que el trauma del fracaso completó su ruptura mental. ¿Y si no fracasa?, preguntó el doctor Moreno. ¿Si realmente logra montar al caballo? Don Ricardo se volteó con una sonrisa que helaba la sangre. Caballeros, ese caballo ha herido a hombres mucho más fuertes y experimentados que nuestro mudo amigo. Los accidentes suceden, especialmente cuando los animales se asustan por ruidos inesperados, objetos arrojados al ruedo, cosas así. El silencio que siguió fue cargado de significado. Cada hombre en la habitación entendía perfectamente lo que don Ricardo estaba sugiriendo. Por supuesto, continuó el hacendado, si por algún milagro el muchacho sobrevive y logra completar el desafío, bien, entonces simplemente haremos que el doctor Moreno examine su estado mental inmediatamente después. El shock del éxito podría haber completado su ruptura psicótica. Entiendo, murmuró el doctor. Una evaluación médica de emergencia. Por el bien de todos, exactamente. Y padre Francisco puede testificar que el muchacho mostró signos de posesión demoníaca durante la competencia. El capitán Vázquez puede hacer el arresto por razones de salud pública. Los 4 hombres brindaron por el plan, sellando una conspiración que convertiría el día de la competencia en algo mucho más peligroso de lo que Mateo podía imaginar. Mientras tanto, el objeto de su conspiración continuaba su entrenamiento secreto con una determinación que crecía cada día. Las sesiones matutinas de Mateo con el Diablo Negro se habían convertido en una danza cada vez más compleja de confianza y comunicación. Ya no se trataba simplemente de montar al caballo. Ahora Mateo podía permanecer sobre su lomo durante periodos cada vez más largos. El animal había aprendido a responder a la presión sutil de sus piernas, al cambio de peso de su cuerpo, a los gestos silenciosos de sus manos. Pero Mateo sabía que la verdadera prueba vendría cuando hubiera una multitud gritando, cuando el ambiente fuera tenso y lleno de expectativa. Para prepararse para esto, comenzó a introducir elementos de distracción durante sus sesiones de entrenamiento.
Un día trajo una campana pequeña y la hizo sonar suavemente mientras montaba. El diablo negro se sobresaltó al principio, pero gradualmente se acostumbró al sonido. Otro día trajo telas coloridas que agitaba en el aire, simulando las banderas que estarían presentes durante la competencia. Lo más importante, comenzó a practicar montar al caballo rápidamente. Sabía que en la competencia no tendría el lujo de tomarse 20 minutos para ganar la confianza del animal. Tendría que subir, demostrar su control, y permanecer montado durante 5 minutos completos mientras el pueblo entero observaba. Era durante una de estas sesiones de práctica rápida que Esperanza lo descubrió nuevamente. Esta vez no fue por accidente. Había desarrollado el hábito de levantarse antes del amanecer para observar las sesiones de entrenamiento de Mateo desde la distancia. Se escondía entre los árboles cerca del corral, fascinada por la relación extraordinaria que había presenciado desarrollarse entre el hombre y la bestia. Esa mañana particular, vio algo que la dejó sin aliento. Mateo se acercó al diablo negro, que inmediatamente caminó hacia él como un perro fiel. Sin ceremonias, sin preparación larga, Mateo simplemente se impulsó hacia arriba y se encontró montado sobre el lomo del animal. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, pero no en un intento de derribar a su jinete. Era más como una celebración, una demostración de poder compartido. Mateo permaneció perfectamente equilibrado, moviéndose con el animal como si fueran una sola entidad. Luego, para asombro total de Esperanza, comenzaron a galopar. No era el galope frenético de un animal tratando de librarse de un jinete no deseado. Era el galope coordinado de dos seres moviéndose en perfecta armonía. Mateo guiaba al caballo en círculos alrededor del corral, acelerando y desacelerando con señales tan sutiles que Esperanza no podía detectarlas. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Cuando finalmente se detuvieron, caballo y jinete estaban jadeando ligeramente, pero ambos parecían felices. El diablo negro giró su cabeza para mirar a Mateo, y ella juraría que vio algo como una sonrisa en los ojos del animal. Mateo se deslizó hacia abajo y inmediatamente comenzó a acariciar y elogiar al caballo. Sus gestos eran tan expresivos que Esperanza casi podía escuchar las palabras de alabanza y cariño. No pudo contenerse más. Salió de su escondite y caminó hacia el corral. Mateo, llamó suavemente. Él se volteó, sorprendido de verla allí. Por un momento pareció preocupado, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo malo. No te preocupes, dijo ella rápidamente. No vine a espiarte. Bueno, sí lo hice, pero no por las razones que piensas. Se acercó a la valla, y para su sorpresa, el diablo negro también se acercó. El animal la estudió con ojos inteligentes, luego miró a Mateo como si le estuviera pidiendo permiso. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Mateo asintió y con gestos le indicó que mantuviera sus movimientos lentos y suaves. Esperanza extendió su mano a través de los barrotes, y después de un momento de consideración, el diablo negro permitió que sus dedos acariciaran su hocico aterciopelado. Es increíble, susurró. Es como si fuera un caballo completamente diferente cuando está contigo. Mateo sonrió y con gestos trató de explicarle que los animales responden a la honestidad emocional, no a las palabras o la fuerza. ¿Me estás diciendo que él puede sentir lo que realmente sientes? ¿Que no puedes engañar a un animal de la manera en que puedes engañar a una persona? Mateo asintió vigorosamente. Entonces él sabe que realmente lo amas, dijo Esperanza pensativamente. Sabe que no estás tratando de dominarlo o quebrar su espíritu. ¿Estás tratando de ser su amigo? Otra vez, Mateo asintió. Con gestos más elaborados, trató de explicar que había reconocido en el animal el mismo aislamiento, la misma incomprensión que él había experimentado toda su vida. Esperanza observó sus gestos con atención creciente. Había algo hermoso en la forma en que Mateo se expresaba sin palabras. Sus manos se movían como si estuvieran pintando pensamientos en el aire,
y sus ojos hablaban volúmenes que ninguna voz podría expresar. Mateo, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Él la miró con curiosidad y asintió. ¿Alguna vez has deseado poder hablar? ¿Alguna vez te has sentido incompleto sin voz? Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Luego negó con la cabeza y con gestos trató de explicar algo complejo, que había aprendido que el silencio no era una ausencia, sino una presencia diferente. Que había descubierto formas de comunicación más profundas que las palabras. Creo que entiendo, murmuró Esperanza. Las palabras pueden ser vacías, ¿verdad? La gente puede decir te amo sin significarlo, o soy tu amigo mientras planea traicionarte. Pero tus acciones, tu manera de ser. Esas cosas no pueden mentir. Mateo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. En sus ojos, ella podía ver una pregunta que no se atrevía a hacer con gestos. ¿Si ganas la competencia? Preguntó suavemente, adivinando su pregunta. ¿Si realmente me ganas como premio? La palabra o premio le dejó un sabor amargo en la boca, pero Mateo no pareció interpretarla de esa manera. En lugar de eso, con gestos, le preguntó si ella querría ser ganada por él. Era una pregunta que Esperanza había estado evitando enfrentar durante días. Pero ahora, parada junto a este hombre extraordinario que había logrado lo imposible a través de pura bondad y determinación, ya no podía evitarla. No sé si quiero ser el premio de nadie, respondió honestamente. Pero sí sé que preferiría estar contigo que con cualquier otro hombre que conozco. Las palabras flotaron entre ellos como pétalos de rosa en el viento matutino. Mateo la miró con una expresión que mezclaba esperanza e incredulidad. No será fácil, continuó Esperanza. Mi padre hará todo lo posible para evitarlo. ¿Y la gente del pueblo? Bueno, algunos nunca aceptarán a un hombre mudo casado con la hija del hacendado más rico. Mateo con gestos le indicó que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío por ella, incluso si significa dejar San Miguel de los Vientos. ¿Si tenemos que comenzar una nueva vida en algún lugar donde nadie nos conozca? Esta vez, Mateo no vaciló ni un segundo. Asintió con una determinación que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Se quedaron allí durante varios minutos más, comunicándose en el lenguaje silencioso que habían desarrollado, mientras el diablo negro pastaba pacíficamente cerca de ellos, como si fuera el guardián de sus sueños compartidos. Cuando finalmente Esperanza regresó a la casa, su corazón estaba lleno de una mezcla de esperanza y terror. Esperanza por la posibilidad de un futuro con un hombre que la entendía de maneras que nunca había experimentado. Terror por lo que sabía que su padre sería capaz de hacer para evitarlo. Esa noche, durante la cena, don Ricardo anunció casualmente que había invitado a varios observadores especiales para la competencia. El doctor Moreno estará presente para atender cualquier lesión, dijo, cortando su carne con movimientos precisos. El padre Francisco oficiará una bendición antes del evento. Y el capitán Vázquez mantendrá el orden entre la multitud. ¿No es eso un poco excesivo para una simple competencia? Preguntó Esperanza con cautela. Don Ricardo la miró con ojos que brillaban peligrosamente. Mi querida hija, cuando está en juego el futuro de nuestra familia, ninguna precaución es excesiva. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la voz de su padre había algo que prometía tormenta, algo que le dijo que el día de la competencia sería mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Faltaban 5 días para la competencia, y las fuerzas se estaban alineando para una batalla que determinaría no solo quién montaría al Diablo Negro, sino quién controlaría el destino de todos los involucrados. El domingo 15 de noviembre de 1925 amaneció con un cielo tan azul y limpio que parecía recién lavado por los ángeles. No había una sola nube en el horizonte,
y el sol brillaba con una intensidad que prometía un día perfecto para la competencia más esperada en la historia de San Miguel de los Vientos. Para las 6 de la mañana, la gente ya comenzaba a llegar de pueblos vecinos. Vendedores ambulantes habían establecido puestos en la plaza principal, ofreciendo todo desde tacos de carnitas hasta escapularios benditos para protegerse del mal de ojo. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, sus ojos brillando con la emoción de presenciar algo que les contarían a sus propios nietos décadas después. Mateo se despertó antes del amanecer, como había hecho cada día durante las últimas semanas, pero esta vez su rutina matutina tendría un propósito diferente. No iría a entrenar secretamente con el Diablo Negro. En unas pocas horas, toda su preparación se pondría a prueba frente a cientos de testigos. Se vistió con cuidado especial esa mañana. No tenía ropas elegantes, su mejor camisa era de algodón blanco simple y sus pantalones habían sido remendados varias veces, pero doña Carmen, en un gesto de bondad que lo conmovió hasta las lágrimas, había aparecido en su puerta la noche anterior con un sombrero nuevo de palma trenzada, para que luzcas como un verdadero charro, había dicho con una sonrisa maternal. No importa lo que pase hoy, muchacho. Ya has demostrado más valor que todos esos fanfarrones juntos. Mientras se colocaba el sombrero frente a su pequeño espejo agrietado, Mateo pensó en el camino que lo había llevado hasta este momento. Hace un mes, era simplemente el mudo invisible que limpiaba establos. Ahora, de una manera que aún no podía creer completamente, tenía una oportunidad real de ganar la mano de la mujer más hermosa del valle. Pero más importante que eso, había encontrado en el Diablo Negro algo que no sabía que estaba buscando, un alma hermana que entendía lo que significaba ser juzgado por lo que no podías controlar. A las 8 de la mañana, la multitud ya era considerable. Don Ricardo había ordenado la construcción de una arena improvisada en el campo abierto detrás de su rancho. Gradas de madera habían sido erigidas para los espectadores más distinguidos, mientras que la gente común se aglomeraba alrededor del perímetro. Los competidores se habían reunido cerca de la entrada principal del rancho, cada uno preparándose a su manera para el desafío que los esperaba. Rodrigo Sánchez hacía ejercicios de calentamiento, flexionando sus músculos masivos para impresionar a las mujeres presentes. Antonio Vega revisaba obsesivamente su equipo, asegurándose de que sus espuelas estuvieran perfectamente afiladas. Fernando Castillo, el ex militar, permanecía en posición firme, como si estuviera preparándose para una batalla. Evaristo Montes, el domador profesional, observaba a sus competidores con ojo calculador. Había notado que el mudo aún no había aparecido, y esto le preocupaba más de lo que quería admitir. En sus 30 años de experiencia, había aprendido que los oponentes más silenciosos a menudo eran los más peligrosos. ¿Dónde está el loco del mudo?, preguntó Jacinto Morales, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Se habrá arrepentido finalmente? Mejor para nosotros si es así, respondió Rodrigo, pero había una nota de alivio en su voz que sugería que él también había estado preocupado por la misteriosa habilidad que Mateo había demostrado. A las 9 en punto, don Ricardo hizo su aparición dramática. Vestido con su mejor traje de charro, completamente negro con incrustaciones de plata, montado en su caballo blanco favorito, se veía como un hacendado salido directamente de las leyendas del viejo México. Ciudadanos de San Miguel de los Vientos y pueblos hermanos, gritó con voz que resonó por todo el campo. Hoy presenciarán una competencia que pasará a la historia. Hoy verán quién entre estos valientes hombres tiene el honor de llamar esposo a mi hija Esperanza. La multitud estalló en vítores y aplausos. Esperanza, sentada en la grada principal vestida con un hermoso vestido verde esmeralda que hacía brillar sus ojos como joyas, sonrió y saludó cortésmente, pero su corazón estaba en otro lugar. Sus ojos buscaban constantemente entre la multitud una figura silenciosa que aún no había aparecido. Don Ricardo continuó su discurso, explicando las reglas una vez más y presentando a cada competidor individualmente. Cuando llegó al final de su lista, hizo una pausa dramática, y finalmente, tenemos a Bueno,
parece que nuestro último competidor ha decidido no honrarnos con su presencia. Tal vez la realidad del desafío finalmente penetró en su mente. Limitada. Las risas crueles comenzaron a elevarse de la multitud cuando, como si hubiera sido invocado por la burla misma, Mateo apareció en el horizonte. Caminaba con paso firme pero sin prisa, y había algo en su postura que hizo que las risas se desvanecieran gradualmente. No parecía un hombre derrotado o asustado. Parecía un hombre que había encontrado su propósito. Cuando se acercó lo suficiente para que la gente pudiera ver su rostro claramente, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Los moretones de la golpiza que don Ricardo había ordenado habían desaparecido casi completamente, pero había algo diferente en sus ojos. Una confianza nueva que nunca habían visto antes. Nuestro competidor final honra el evento con su presencia, declaró don Ricardo con sarcasmo apenas contenido. Muy bien, comenzaremos inmediatamente. Pero antes de que pudiera continuar, el padre Francisco se levantó de su asiento en la grada principal. Don Ricardo, si me permite, me gustaría ofrecer una bendición especial antes de que comience la competencia. He estado preocupado por algunos de los eventos extraños que han rodeado este concurso. Don Ricardo sonrió internamente. Todo se estaba desarrollando exactamente como había planeado, por supuesto, padre. Su sabiduría espiritual será muy apreciada. El anciano sacerdote se acercó al centro de la arena, sus vestimentas negras ondeando dramáticamente en la brisa matutina. Hermanos y hermanas, gritó con voz temblorosa pero fuerte. Antes de que procedamos, debemos reconocer que algunas fuerzas antinaturales han estado operando en nuestro pueblo. He recibido reportes de actividades que desafían la explicación cristiana normal. Por tanto, creo que es mi deber examinar a cada competidor para asegurarme de que no estén influenciados por poderes demoníacos. Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Esta no era una ceremonia normal de bendición. El padre Francisco se acercó a cada competidor, murmuró oraciones en latín, y los roció con agua bendita. Todos pasaron su inspección sin incidentes. Finalmente, llegó a Mateo. El joven Mateo, dijo, sus ojos brillando con fanatismo apenas contenido. He escuchado rumores muy perturbadores sobre ti, muchacho. Dicen que has desarrollado habilidades sobrenaturales. Extiende tus manos. Mateo obedeció, extendiendo sus manos con las palmas hacia arriba. El padre Francisco las examinó cuidadosamente, como si esperara ver marcas demoníacas. ¿Puedes recitar el Padre Nuestro?, preguntó súbitamente. La pregunta era cruel y calculada. Todo el mundo sabía que Mateo no podía hablar. Pero para sorpresa de todos, Mateo no pareció perturbado por la pregunta. En lugar de eso, juntó sus manos en posición de oración y comenzó a mover sus labios silenciosamente, sus ojos cerrados en concentración genuina. Era claro que estaba recitando la oración en su mente, con una devoción que era evidente para cualquiera que lo observara. El padre Francisco frunció el ceño, claramente frustrado por no haber encontrado ninguna evidencia de posesión demoníaca. Muy bien, murmuró finalmente, rociando a Mateo con agua bendita más vigorosamente que a los otros. Que Dios proteja a todos los presentes de cualquier influencia maligna. Mientras el sacerdote regresaba a su asiento, don Ricardo se preparó para la siguiente fase de su plan. Muy bien. Que traigan al diablo negro. 6 vaqueros lucharon para traer al gran semental negro desde su corral hasta la arena. El animal, sin la presencia calmante de Mateo, había regresado a su estado de agitación anterior. Se alzaba sobre sus patas traseras, relinchaba con furia, y sus ojos brillaban con una ferocidad que hizo que muchos espectadores retrocedieran instintivamente. «Señores», gritó don Ricardo. «Aquí está su desafío. El primer hombre que logre montar a esta bestia y permanecer sobre ella durante 5 minutos ganará la mano de mi hija». ¿Quién será el primero en intentarlo? Rodrigo Sánchez, decidido a demostrar su valentía,
se adelantó inmediatamente. «Yo iré primero», declaró, golpeándose el pecho. «Este animal aprenderá a respetar la fuerza de un verdadero hombre». Se acercó al Diablo Negro con confianza arrogante, pero el caballo inmediatamente se puso más agitado. Cuando Rodrigo trató de subirle, el animal se alzó violentamente y lo derribó antes de que pudiera siquiera tocar su lomo. Rodrigo se levantó del suelo, cubierto de polvo y con su orgullo seriamente herido. «Ese animal está loco», gritó. «No es natural». Antonio Vega fue el siguiente. Su enfoque más astuto no funcionó mejor. El Diablo Negro pareció anticipar cada uno de sus movimientos, esquivando y atacando con una inteligencia que desconcertaba a todos los presentes. Fernando Castillo aplicó técnicas militares, tratando de abordar el desafío como una operación táctica. Pero el caballo no era un enemigo que siguiera reglas de guerra humanas. 1 a 1, cada competidor falló. Algunos fueron derribados violentamente, otros ni siquiera lograron acercarse lo suficiente para intentar montar. El doctor Moreno, cumpliendo con su parte del plan de don Ricardo, atendía las lesiones menores mientras hacía comentarios sobre lo antinatural del comportamiento del animal. Finalmente, solo quedaba Evaristo Montes, el domador profesional, y Mateo. Evaristo se acercó al caballo con toda la experiencia de 30 años trabajando con animales difíciles. Logró acercarse más que los otros, incluso llegó a poner una mano sobre el lomo del animal antes de ser derribado violentamente. Se levantó lentamente, sacudiendo su cabeza. «Nunca he visto nada igual», admitió, mirando al Diablo Negro con respeto y confusión. «Es como si el animal entendiera exactamente lo que estamos tratando de hacer y se opusiera no solo físicamente, sino intelectualmente». Don Ricardo sonrió con satisfacción cruel. Todo había salido exactamente como había esperado. Ahora solo quedaba la humillación final del mudo, seguida por la evaluación médica que el doctor Moreno realizaría después de que el caballo terminara con él. «Muy bien», gritó. «Solo queda un competidor. Mateo Hernández, el mudo, tendrá su oportunidad de probar su valor». La multitud se agitó con una mezcla de expectativa y morbosa curiosidad. Muchos esperaban presenciar una tragedia. Mateo caminó lentamente hacia el centro de la arena. El Diablo Negro, que había estado paseando agitadamente, se detuvo súbitamente cuando lo vio acercarse. Un silencio extraño se apoderó de la multitud. El caballo había dejado de relinchar. Sus ojos, que habían estado ardiendo con furia, ahora mostraban algo completamente diferente. Reconocimiento. Mateo se detuvo a unos metros del animal y simplemente lo miró. No hizo gestos dramáticos, no gritó ni mostró fuerza. Solo permaneció allí, comunicándose en el lenguaje silencioso que habían perfeccionado durante semanas de entrenamientos secretos. El Diablo Negro caminó lentamente hacia él. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Esto no era lo que habían visto con los otros competidores. El caballo se acercó hasta que su gran cabeza estaba junto a la de Mateo. Por un momento que pareció eterno, hombre y bestia permanecieron juntos en perfecta quietud. Entonces, con un movimiento tan fluido que parecía coreografía, Mateo se deslizó hacia arriba y se encontró sentado sobre el lomo del Diablo Negro. El caballo no se alzó violentamente. No trató de derribarlo. En lugar de eso, se irguió con orgullo, como si estuviera presentando a su jinete a la multitud asombrada. La arena estaba en silencio total. Ni un solo espectador se movía o respiraba. Don Ricardo palideció. Esto no era parte de su plan. «Cronometren los 5 minutos», gritó desesperadamente, esperando que algo saliera mal antes de que el tiempo se cumpliera. Pero nada salió mal. Mateo y el Diablo Negro se movían como una sola entidad. El caballo caminó, luego trotó, luego galopó alrededor de la arena, llevando a su jinete con gracia que desafiaba toda explicación racional. 4 minutos. Los murmullos de asombro comenzaron a elevarse de la multitud. 5 minutos.
El tiempo oficial se había cumplido, pero nadie gritó para detener la demostración. Era demasiado hermosa para interrumpir. Mateo guió al caballo hacia donde estaba sentada Esperanza en la grada principal. Con un gesto que dejó a todos sin aliento, desmontó graciosamente y luego, en un movimiento que nadie había visto antes, se arrodilló ante ella. El Diablo Negro, sin que nadie lo dirigiera, también se inclinó en algo que parecía una reverencia. Esperanza se levantó de su asiento, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Bajó de la grada y caminó hacia Mateo, quien seguía arrodillado. «Te elijo», dijo con voz que todos pudieron escuchar. «Te elijo a ti, Mateo Hernández. No como un premio ganado, sino como el hombre que amo». La multitud estalló en una ovación que se escuchó hasta las montañas distantes. Don Ricardo, viendo que su plan había fracasado completamente, hizo una señal desesperada al doctor Moreno y al capitán Vázquez. Era hora de implementar la parte final de su conspiración. «Deténganse», gritó el doctor Moreno, abriéndose paso hacia el centro de la arena. «Como médico responsable, debo examinar el estado mental de este joven. Su comportamiento con el animal es claramente antinatural. Podría estar sufriendo de...». No pudo terminar su frase. La multitud, que había sido testigo de algo genuinamente milagroso, no estaba dispuesta a permitir que sus autoridades corruptas destruyeran lo que había presenciado. «Silencio», gritó una voz desde la multitud. «Hemos visto lo que hemos visto, el muchacho ha ganado justamente», gritó otra. Don Ricardo dio su palabra, añadió una tercera. Doña Carmen se abrió paso hacia el frente de la multitud, sus ojos brillando con indignación maternal. «Don Ricardo», gritó con voz que cortó el aire como una espada. «Usted hizo una promesa pública. Este joven ha cumplido con todas sus condiciones. Si trata de romper su palabra ahora, todo el valle sabrá qué tipo de hombre es realmente». La multitud murmuró su acuerdo. Don Ricardo se encontró rodeado por centenares de testigos que habían visto algo extraordinario y no estaban dispuestos a permitir que fuera manchado por la política y el prejuicio. Esperanza aprovechó el momento para dar un paso decisivo. Caminó hacia su padre y habló con voz clara que todos pudieron escuchar. «Padre, usted prometió que quien domara al Diablo Negro podría casarse conmigo». Mateo Hernández no solo domó al caballo, se hizo amigo de él. Ha demostrado más nobleza, más valor, y más gentileza que cualquier otro hombre presente. Lo acepto como mi esposo, con o sin su bendición. Era una declaración de independencia que resonó por toda la arena como una campana de libertad. Don Ricardo miró a su alrededor y vio que había perdido completamente. La multitud estaba del lado de los jóvenes enamorados. Sus propios vaqueros lo miraban con expresiones que sugerían que incluso ellos habían quedado impresionados por lo que había presenciado. El doctor Moreno y el padre Francisco parecían pequeños y mezquinos comparados con la grandeza de lo que acababa de ocurrir. Con la amargura de la derrota ácida en su boca, don Ricardo bajó de su caballo. «Muy bien», dijo con voz derrotada. «Una promesa es una promesa. Que se preparen los arreglos para la boda». La multitud estalló nuevamente en celebración. Mateo se levantó del suelo donde había estado arrodillado y miró a Esperanza con una expresión de amor puro que la hizo llorar de felicidad renovada. Ella se acercó a él y, frente a todo el pueblo, le dio un beso que selló su compromiso con más fuerza que cualquier contrato legal. El Diablo Negro, como si entendiera que su papel en esta historia había terminado, relinchó suavemente y se acercó a la pareja. Esperanza, sorprendida por su propia valentía, extendió su mano para acariciar al animal que había hecho posible su felicidad. El caballo aceptó su caricia con la misma gentileza que había mostrado hacia Mateo, como si fuera su bendición sobre la unión. 6 meses después, Mateo y Esperanza se casaron en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia de San Miguel de los Vientos. Todo el pueblo asistió, e incluso algunos forasteros vinieron de lugares lejanos después de escuchar la historia del mudo que había domado tanto a la bestia como al corazón de la mujer más bella del valle. Don Ricardo,
finalmente obligado a reconocer las cualidades especiales de su yerno, les regaló una sección pequeña pero fértil de su rancho. Allí, Mateo estableció su propio negocio entrenando caballos difíciles con métodos que nadie más entendía pero que siempre funcionaban. El Diablo Negro se convirtió en el patriarca de una línea de caballos extraordinarios, todos criados con el amor y la paciencia que Mateo había demostrado con su padre. La gente venía de todo México para comprar caballos de el Rancho del Mudo, como llegó a conocerse la propiedad. Esperanza aprendió el lenguaje silencioso de su esposo con una facilidad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Descubrió que la comunicación más profunda no requería palabras, sino corazones que latieran al mismo ritmo. Tuvieron 3 hijos, 2 que podían hablar normalmente y uno que nació mudo como su padre. Pero este último niño nunca se sintió incompleto o diferente, porque creció en un hogar donde entendió desde pequeño que hay muchas maneras de expresar amor, y las más poderosas no siempre requieren voz. Y en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado, Mateo y Esperanza se sentaban en el porche de su casa, observando a sus caballos pastear bajo las estrellas. El Diablo Negro, ahora gris con la edad pero aún majestuoso, a menudo se acercaba a la cerca para recibir las caricias de la familia que había ayudado a crear. En San Miguel de los Vientos, la historia del mudo y la bestia se convirtió en leyenda. Se contaba a los niños como un cuento de hadas, a los jóvenes como una historia de amor, y a los adultos como una lección sobre no juzgar por las apariencias. Pero para aquellos que habían estado presentes ese día dorado de noviembre, no era una leyenda en absoluto. Era la prueba viviente de que a veces, los corazones más silenciosos contienen las verdades más profundas, y que el amor verdadero puede domar no solo a las bestias salvajes, sino también a los prejuicios más arraigados del corazón humano. El mudo había encontrado su voz en el lenguaje del amor, y la bestia había encontrado su alma gemela en el corazón de un hombre que entendía lo que significaba ser incomprendido por el mundo. Y vivieron, como dicen todas las mejores historias, felices para siempre.